El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. Siguiendo el mismo esquema bajo el cual hemos definido lo que es un cuarto de guerra, tengamos presente que la Iglesia juega un rol importante dentro del propósito de Dios. Uno es el trabajo que Dios hace en cada uno de nosotros y la lucha espiritual que se cierne en cada uno de nosotros de manera personal. Pero otro es el trabajo que hacemos todos en conjunto dentro de ese cuerpo local llamado Iglesia. Ese trabajo también está sujeto a una lucha espiritual, porque el enemigo no solamente va a buscar frenar o quitar del camino a un cristiano, sino que va a también tratar de hacer lo mismo con la iglesia, con la expectativa de tener un resultado mucho más grande. Evidentemente, una cosa es confundir a un cristiano y otra es confundir a una iglesia. Pasemos ahora a estudiar la segunda carta de Pedro, que también está dirigida a la Iglesia Universal. Esta carta vamos a leerla pausadamente, versículo por versículo, palabra por palabra. Les animo a que le presten cuidado a cada palabra porque esta carta encierra una información muy rica para nuestra lucha espiritual. Empecemos, dice en el versículo 3 del capítulo 1, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este pasaje nos está diciendo que todas las cosas que nosotros necesitamos para tener una vida justa, una vida santa, nos han sido dadas. Todo lo que necesitamos para vivir en esa rectitud, en esa justicia, en esa santidad, en ese amor que nos muestra Dios, nos han sido dadas. ¿Cómo nos han sido dadas? Dice, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos ha sido dada entonces por su divino poder. ¿Pero a través de qué? A través del conocimiento de Dios. Es decir, cuando nosotros nos abocamos diligentemente a la tarea de conocerlo, vamos entonces a empezar a descubrir aquellas cosas que Dios nos ha dado o que nos está dando. Es el conocimiento de Dios entonces la acción clave en nuestras vidas para que podamos recibir de Él lo que necesitamos para vivir conforme Él
nos está pidiendo que vivamos. Y la segunda o tercera frase que queremos resaltar acá dice que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos llamó por su gloria y excelencia. Imagínense ustedes si el presidente de la República o una autoridad internacional los llama a ustedes para trabajar con él. ¿Creen que los va a llamar para hacer cualquier tipo de trabajo? ¿O los va a llamar para hacer aquel trabajo que está relacionado con el alto cargo, la alta responsabilidad, la alta autoridad que esa persona tiene? Entonces, cuando nos dice que Dios nos llama por su gloria y excelencia, tenemos que tener en cuenta entonces que es esa persona gloriosa, esa persona excelente, la que nos está llamando. Esto se refuerza más con lo que dice en el siguiente versículo. Dice, por medio de las cuales, es decir, por la gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, cuando nos dice que nos ha llamado por su gloria y excelencia, debemos entender que nos está llamando para que seamos partícipes o participantes de su naturaleza divina. Es decir, la palabra hijos de Dios, la noción hijos de Dios, se hace realidad, se hace palpable a través de este llamado que nos hace. Pero estamos diciendo que nos da las cosas para que vivamos en la rectitud y en la justicia. Pero acá añade otro elemento importante que va haciendo más precisa ese concepto o ese procedimiento que Dios nos está explicando. Dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. La palabra promesa está acompañada de dos palabras que la exaltan al máximo. Dice preciosas y grandísimas promesas. Quizás ustedes quieran que yo explique cuáles son esas promesas, pero yo quiero dejarlo allí latente para motivarlos a ustedes a también a hacer su proceso de estudio y descubrir cuáles son esas promesas, las promesas que nos hacen partícipes de la naturaleza divina de Dios. El motivante es enorme, ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Y cuáles son las promesas? Pues si no las sabemos, nos está indicando lo mucho que tenemos que estudiar la Biblia para poder conseguir identificar esas promesas y de esa manera entonces ver y sentir que en realidad nosotros participamos de la naturaleza divina de Dios. Tamaña promesa, tamaño regalo que el Señor nos da. ¿No es esto un suficiente motivo como para levantarnos de nuestros asientos o de nuestras camas para inmediatamente ponerse a buscar qué necesito yo para disfrutar de esa naturaleza divina? Y nos pide algo más, ¿no? Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, nos está poniendo allí una condición, ¿no? Y es que no formemos parte de la corrupción que hay en este mundo, ¿no? Corrupción, una palabra muy citada y muy extendida porque vemos cómo ella está debilitando todas nuestras instituciones, todos nuestros espacios de vida. Y todo ello guiado por la concupiscencia, es decir, por los deseos de la carne. Repito esto pues, entonces porque acá hay una cosa muy excelente. El Señor nos está llamando a ser participantes de su naturaleza divina, pero lo hace a través de unas promesas que Él nos ha dado para que vivamos conforme a ellas, por un lado, y también para que huyamos de la corrupción, que no seamos parte de lo que este mundo nos promete de manera equivocada. En los versículos 5 al 7 nos dice, vosotros también, poniendo toda la diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia,
a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Es muy importante esta secuencia con la cual Pedro nos enseña cómo es que tenemos que construir o ir participando de la formación del carácter de Cristo en nuestras vidas y sobre todo de ir siendo formados en el amor, entendiendo que si hay una responsabilidad nuestra como conjunto, como cuerpo, como iglesia, como familia, esta responsabilidad se va a poder ejercer si entre los miembros de ese cuerpo o de esa familia predomina el amor. Llegar al amor entonces es una ruta que debemos nosotros entender bien a través de estos pasajes. La base que tenemos es nuestra fe, la fe que nos ha sido dada, ¿no? Por la palabra de Dios. Evidentemente acá hay una responsabilidad de acrecentar nuestra fe a través del conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que incrementa nuestra fe. Pero sobre eso que Dios nos da, la fe que es de Él, nosotros tenemos que añadirle virtud. Entre corchetes he puesto el significado excelencia moral. Excelencia moral que parte primero de la obligación de nosotros vivir de manera clara y bien definida en función de lo que Dios nos dice que es bueno y que es malo. Y para que de esa manera alentemos a los que están con nosotros a hacer lo mismo. Es bastante peligroso cuando en un grupo lo que empezamos a ver, señalar y comentar son los defectos y los errores de los demás, porque eso empieza a extenderse, a generar incomodidades, dificultar las relaciones y propiciar las divisiones. Bien, entonces, antes de juzgar a los demás, nuestra responsabilidad es que busquemos en nosotros una excelencia moral. A esa excelencia moral le tenemos que sumar conocimiento. Nuevamente, la palabra conocimiento se va repitiendo varias veces en estos pasajes. Sabemos que, como dice Jesús, en esto consiste la vida eterna, que lo conozcamos a Él. Conocerlo es sinónimo de una relación personal con Él, porque no hay otra forma de conocerlo. Es cierto que a través de la lectura de la palabra de Dios vamos teniendo los elementos necesarios para conocerlo, vamos desarrollando el lenguaje para poder hablar con Él, vamos conociendo sus propósitos y sus principios para que nuestras oraciones sean efectivas, etcétera, etcétera. Conocimiento. Pero junto con el conocimiento tenemos que tener dominio propio, tenemos que tener control propio. ¿Cuántas veces un minuto de pérdida de control en nuestras vidas puede traer abajo muchas cosas? Y si hablamos del hecho espiritual, pues así como, por ejemplo, una de las estrategias del enemigo es impulsarnos a juzgar a los demás, haciéndonos una suerte de los rectores de la moral. Otra de las formas a través de las cuales el enemigo siembra la división es cuando nosotros perdemos el control, perdemos el dominio propio y cometemos errores que dañan a los demás, que nos dañan a nosotros y que dañan a la familia en general. Bien, entonces tenemos que añadirle dominio propio, tenemos que estar en el control, ¿no? De nuestras vidas. A ese dominio propio hay que añadirle paciencia, que significa el perseverar en las cosas de Dios. A la paciencia hay que sumarle piedad, que significa sumisión a Dios. Y a esa sumisión a Dios hay que sumarle recién afecto fraternal. Miren sobre todo lo que se está construyendo el afecto fraternal. Esto no es una cuestión de amigos o de patas o miembros de un club, ¿no? Que emocionalmente suelen compartir momentos alegres, pero también tienen momentos en los que discrepan, pelean, se ofenden, etc. Entonces el amor, el afecto fraternal va fundamentándose en la fe, en la excelencia moral, en el conocimiento de Dios, en el dominio propio, en la perseverancia y en la sumisión a Dios. Sobre esas bases entonces podemos generar
un auténtico afecto personal. Y el afecto personal trae consigo el amor. Entonces, no pasemos por alto cada una de estas cosas, porque es una especie de guía que el Señor nos está dando respecto a lo que es nuestra responsabilidad. Porque empieza diciendo, poniendo toda diligencia, está poniendo todo el empeño, toda la disposición, la mejor actitud para construir sobre la fe virtud, sobre la virtud conocimiento, sobre el conocimiento dominio propio, sobre el dominio propio paciencia, sobre la paciencia piedad y sobre la piedad afecto fraternal, para que al final haya un auténtico amor entre nosotros. Nos quedaremos con la pregunta de por qué hace un camino tan largo el Señor para llevarnos a vivir, a experimentar su amor entre nosotros, ¿no? Y parte de la respuesta es que no es un amor cualquiera, es el amor que Dios tiene, es el amor con el cual Él nos ha amado y que nos pide que como hijos, también con ese amor, amemos a los demás. Versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo no voy a calificar a nadie como ocioso y nadie con sin fruto, ¿no? Porque esa es una evaluación que cada uno de nosotros tiene que hacer delante del Señor. Pero lo que sí nos dice claramente este versículo es que sin esas cosas, aquellas cosas que hemos enumerado en el versículo anterior, y las vuelvo a citar, fe, excelencia moral, conocimiento, dominio propio, paciencia o perseverancia, piedad o sumisión a Dios, afecto fraternal y amor. Sin esas cosas, o mejor dicho, con todas esas cosas, no vamos a estar ociosos, sino más bien llenos de fruto, ese fruto que nace, nuevamente la palabra conocimiento, del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Señor entonces nos está llamando a ser activos, a no quedarnos simplemente en el disfrute de las bondades teóricas de la gracia de Dios, sino nos está llamando al disfrute de las bondades prácticas del amor de Dios. En el versículo 9 añade, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vida muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hay un síntoma claro en la vida de aquel que no está construyendo, conforme lo dice el versículo 7. Y es que esa persona va a quedarse siempre atrapada en el problema del pecado. No va a poder disfrutar la solución que Jesucristo nos dio respecto al pecado. Y por más que repita que todos nuestros pecados han sido limpiados, cubiertos por la sangre de Cristo, por más que repita que ha pedido perdón y que se ha apropiado del perdón de Dios, si no vive estos puntos que hemos visto en el versículo 7, entonces siempre va a estar preocupado por el pecado. Siempre va a estar tratando de luchar infructuosamente por superar el pecado. Cuando en realidad el Señor nos está llevando por otro camino. No que nos quedemos estancados en ese pecado, sino que avancemos en esa ruta que nos lleva al amor fraternal y al amor de Dios. Finalmente, en el versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Acá también hay una promesa muy poderosa, no caeréis jamás. Dice, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Vocación y elección significa inspiración con la cual Dios llama y elige. Dios ha puesto en nuestro corazón un llamado. Dios nos ha hecho sentirnos elegidos. Eso es lo que alienta nuestra vida. Sin embargo, hay que mantenerse firme en ese llamado y en esa elección
que Dios hace con nosotros. Porque a partir de ese llamado, a partir de esa elección, o dicho de otra manera, a través de ese propósito que Dios pone en nuestros corazones, entonces vamos a caminar, avanzar con firmeza, con claridad, y no vamos a estar atrapados ni en el pecado del pasado, ni expuestos a caer jamás. Yo les invito entonces a que revisen cuidadosamente este primer capítulo de la segunda carta de Pedro, porque tiene allí mucha riqueza espiritual para nuestras vidas, familia. Te lo reitero, te lo recomiendo enormemente. Estudien cuidadosamente, palabra por palabra, lo que Dios ha querido regalarnos a través de esta segunda carta de Pedro. Que Dios los bendiga abundantemente.